Bien, bueno, formalmente les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Gastón Robert, yo soy vicedecano de posgrado de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Adolfo Ibáñez. Voy a estar simplemente, no les voy a quitar mucho tiempo, no se asusten, simplemente quiero, bueno, agradecerles su presencia y sobre todo presentar a nuestro querido profesor, muy conocido por muchos de ustedes, Gerardo Vidal. Eh, Quizás alguno de ustedes vendrá de lectura crítica o habrá conocido al profesor Vidal en otra instancia. Bueno, él es, como decía, él es un profesor muy querido, muy antiguo en la facultad, que es doctor en filosofía por la Universidad Angelicum de Roma y es director, como sugería, del diplomado en lectura crítica, pero también es director de nuestro nuevo diplomado en filosofía estoica y mundo contemporáneo, que acabamos de abrir este año y que inicia en septiembre y acerca del cual ustedes van a poder tener la oportunidad hoy día de informarse eh, con el mismo Gerardo una vez que concluya su presentación. Gerardo es, como decía, doctor en filosofía. Él se dedica principalmente a la filosofía antigua y a la filosofía medieval. Tiene varias publicaciones, simplemente menciono algunas en honor al tiempo. Él es autor de Retratos de la Antigüedad Griega, Retratos de la Antigüedad Romana y Primera Cristiandad, Retratos del Medioevo. Y su último libro, ya publicado, Desempolvando a los clásicos, fue publicado, si no me equivoco, Gerardo, el 2024, si recuerdo bien. Bueno, y sin más, yo le agradezco al profesor Vidal, por supuesto, por hacer esta presentación y a todos ustedes por estar acá. Espero lo disfruten, espero puedan informarse acerca de este importante corriente filosófico-helenística, ¿no es cierto?, tan presente en el día de hoy, y que puedan también conocer nuestro nuevo diplomado. Bien, sin más preámbulos, te dejo la palabra, Gerardo. Muchas gracias, Gastón. Muy amables tus palabras y muy contento nuevamente también de estar acá junto con todos ustedes. 7 de julio de 2026, estamos dando el primer puntapié a nuestro diplomado en estoicismo y mundo contemporáneo y desde luego, digamos, ¿no? Aprovechando de dar un par de miradas una y otra vez al mundo del estoicismo que por ciertas razones está particularmente en boga. Yo quisiera partir sugiriendo un par de cosas, ¿no? Y la primera es esta, que es algo extraño o al menos um, sorprendente, ¿no? En la misma oración ver filosofía estoica y por otra parte mundo contemporáneo, ¿no? La filosofía estoica de alguna manera es un fenómeno datado, o sea, tiene una fecha de nacimiento cuando llegó al mundo, hace más o menos 2300, 2400 años, no tuvo ciertos auges en el mundo griego antiguo, en la Roma antigua, y luego de alguna manera no se ha mantenido con altos y bajos a lo largo de los últimos 18 siglos. ¿Mm? Ahora, vincular un tipo de escuela filosófica al mundo contemporáneo, eso es un poco sorprendente, pero tiene que ver con lo que hacemos en la Universidad Adolfo Ibáñez. Ustedes saben que la Universidad Adolfo Ibáñez, desde los últimos 10, 12 años, ¿no? Siempre hemos tenido una fuerte vocación humanística, yo creo, pero en los últimos 10 o 12 años ha desarrollado verdaderamente una labor, yo creo, meritoria en la exposición de los clásicos del mundo antiguo, del mundo medieval, de la primera modernidad, eh, en fin, muchos textos del pasado. Ahora, siempre, tanto en la Adolfo Ibáñez como en este programa, hay una insistencia sobre el mundo moderno. Es decir, eh, ir a los antiguos no es solamente, o no lo hacemos con la idea de rescatar un objeto precioso como algo que se lleva y se pone sobre una estantería en un museo que se examina cuidadosamente porque nos permite atisbar lo que podría haber sido la vida en otro mundo muy distinto, muy distante
del nuestro. Por el contrario, los clásicos son en la Universidad Adolfo Ibáñez algo que de alguna manera nos confronta también con el presente. El presente, desde luego, ¿no? Todos nosotros, todos los que me escuchan, somos hombres y mujeres del siglo XXI. Eso significa que tenemos en la cabeza una serie de preocupaciones, ¿no? Tenemos una serie en la cabeza, una serie de preocupaciones que no estaban en la mente de los hombres y las mujeres de hace 2300 años, ¿no? ¿No? Nosotros lidiamos con, qué sé yo, no sé, el degrado ecológico, la inteligencia artificial, el calo demográfico, mil problemas que de alguna manera tienen que ver con la contemporaneidad. Y, a ver, ¿por qué digo esto? Esencialmente por una cosa, al menos esta es mi convicción personal. Nosotros vamos haciendo la andadura de la vida, o sea, vamos navegando por un océano muy, pero muy distinto del que tenía la humanidad y sobre todo la cultura occidental, la Grecia antigua, la Roma antigua, hace 2000 años. Nosotros lidiamos con problemas que difícilmente hubieran cruzado el horizonte mental de una persona en aquella época, pero seguimos siendo los mismos. Y justamente por eso, el poner la mirada en textos antiguos, de alguna manera es como volver los ojos hacia adentro, ¿no? Y entender que, mira, el panorama puede haber cambiado mucho, pero quienes lo vamos recorriendo, los seres humanos, de alguna manera tenemos una larga trayectoria y muchas de las cosas que son quemantes hoy en día no son sino la expresión contemporánea de problemas que de alguna manera han estado presentes a lo largo de cientos y miles de años, ¿no? Por eso es tan importante volver la mirada a ese depósito de sabiduría, no, no para conocer el mundo antiguo solamente, sino para confrontarnos con una sabiduría que es un legado, es una herencia, algo que recibimos de nuestros antepasados, ¿no? Y que de alguna manera, ¿no? Nos ayuda a orientarnos mientras vivimos nuestro propio recorrido en este mundo. Bien, ¿qué me gustaría decir ahora? Me gustaría simplemente abordar el tema del estoicismo. El estoicismo está de moda. Hay un cierto boom estoico que, paréntesis, para mí que estudié filosofía en los años 80 era muy difícil de prever, ¿no? En los años 80, estudiando filosofía, mira, para las grandes cabezas pensantes que eran mis profesores de aquella época, a muchos de los cuales venero, el estoicismo era una especie de filosofía menor, ¿no? Una especie mira, las grandes cabezas pensantes del mundo griego son Platón y Aristóteles, ¿no? Así tal como los pintó Rafael en las estancias vaticanas. Mira, de repente aparece otro, Zenón, qué sé yo, no sé, Cleantes, personajes menores que de repente, no sé, se asoman por detrás de la cortina, echan una mirada, pero son personajes, digamos, de una segunda categoría, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el primer plano está ocupado por el platonismo y por el aristotelismo, por la gran descendencia intelectual de la docencia de Sócrates. Bien, um, el estoicismo no nació, al menos el boom del estoicismo, no nació en las universidades. Eso lo puedo dar con absoluta certeza. El boom del estoicismo, ese que ahora llena los estantes en las librerías y que de alguna manera puebla YouTube de videos
calidad muy dispar, porque hay algunas cosas que son sorprendentemente locas, ¿no? Y que se ponen bajo el rótulo o la etiqueta de estoicismo. Hay otras que son divulgación de alta calidad, pero eh, bien, ese boom, ¿no? Ese boom no tiene que ver esencialmente, o al menos, digamos, primariamente, con algo que pasó en las universidades, alguna toma de conciencia, digamos, en la docencia universitaria. No, no, es algo que viene de otra parte, probablemente viene de las circunstancias en las cuales hoy en día nos movemos, ¿no? Y que estamos, ¿no?, de alguna manera necesitados de ciertas orientaciones que la filosofía eminentemente tal vez podría sugerir. Bien, entonces digo, digo digamos, de manera muy sintética, ¿no? Muy sintética esto. ¿Mm? El estoicismo, de alguna manera, es percibido por el mundo contemporáneo como una suerte de terapia, curación, ¿no? Una filosofía de carácter terapéutico, o sea, sanatorio, lo cual tiene mucho que ver con los fundadores del estoicismo, es decir, los griegos, ¿no?, que ya habían producido, digamos, la gran literatura filosófica de Platón en el siglo IV, de Aristóteles en ese mismo siglo, etcétera, 30, 40, 50 años después, comienzan a pensar, tal vez hay otra manera de enfrentar la filosofía. Tal vez la filosofía no es solamente búsqueda desinteresada de la verdad, ¿no? Así la definía Aristóteles. ¿No? Aristóteles en su metafísica comienza, la primera línea dice, todos los hombres por naturaleza desean conocer, ¿no? O sea, el conocimiento, según Aristóteles, es decir, según la filosofía, las grandes cumbres de la filosofía antes o pre-estoicas, era precisamente este esfuerzo desinteresado del hombre por alcanzar la verdad. Bueno, um, tal vez, dicen los estoicos, hay otra manera de enfrentar la filosofía. No como una búsqueda desinteresada, algo que no tenga ninguna utilidad práctica, no, no, sino como una verdadera filosofía práctica, es decir, como una técnica de vida, algo que me ayude o que me permita ser feliz. De hecho, Séneca, uno de los grandes nombres de la filosofía estoica, en una línea que parece ser casi como una respuesta a Aristóteles, que dice todos los hombres buscan por naturaleza ser feliz. Séneca dice, todos los hombres buscan por naturaleza, perdón, Aristóteles decía, todos los hombres buscan por naturaleza conocer. Séneca decía, todos los hombres buscan por naturaleza ser feliz, ¿no? Ser felices. Eso es lo que de alguna manera no, nos cuadra el horizonte de la vida, ¿no? Ser felices. No tanto buscar la verdad de manera desinteresada, como decía Aristóteles, por el contrario, por el contrario, queremos verdades, sí, desde luego, queremos alimentarnos de verdades, pero queremos que esas verdades contribuyan a mejorar nuestra vida, contribuyan a hacernos más serenos, a hacernos más sabios, a hacernos más virtuosos. Si pudiéramos arrancar de esa palabra virtud, virtuoso, cualquier dejo de superioridad, si pudiéramos quitarle ese dejo, y también a ser felices. Eso es lo que la filosofía estoica pretende, ¿no? Pretende. Déjenme
sugerir algo. Déjenme sugerir algo. Para mí, al hablar de estoicismo, no hay nada mejor que partir de la experiencia fundacional del primer estoico, ¿no? El primer estoico, Zenón de Sitio, un personaje que vive, ¿no? Y que se mueve en la Atenas del año 330 más o menos antes de Cristo. Atenas 330 antes de Cristo. Él no es un griego, viene de Sitio, y tiene un problema. Tiene un problema. Zenón tiene un problema y un problema tremendo. ¿Cuál es el problema? Bueno, que él es un comerciante, es un hombre que ha llegado con ánimo de hacer negocios a Atenas, está contento porque ha logrado embarcar una mercadería que según él, digamos, ¿no? Desde la otra punta del Mediterráneo, va a llegar a Atenas y va a procurarle pero grandes rentabilidades. Está de alguna manera sobándose las manos antes de ese momento extraordinario cuando llega y puede distribuir en los mercados de Atenas su mercadería, cuando le llega la noticia de que el barco en el cual, ¿no? Ha confiado todas sus esperanzas ha naufragado. Ha naufragado. ¿Y qué sucede? Bueno, sucede lo que a cualquier persona más o menos podemos imaginar, que Zenón de Sitio no está en una ciudad desconocida, en la cual probablemente no tiene muchos contactos, en la cual, digamos, probablemente tiene un colchón económico que más o menos es estrecho y que toda su esperanza, ¿no? El cargamento marítimo que viene en este barco, bueno, se ha hundido en la mitad del Mediterráneo. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que Zenón de Sitio dice, esto es una tragedia, ¿no? Los dioses tal vez me odian, tal vez el cielo me castiga condenándome a la pobreza en una ciudad extraña donde no tengo recursos, no tengo amistades, no tengo vínculos, no tengo nada. Y comienza, como probablemente cualquiera de nosotros podría imaginar, ¿no? A recorrer una y otra vez la ciudad de Atenas de aquella época, ¿no? Intentando adquirir una cierta lucidez sobre su propia situación, sobre su propia situación. Sabemos que en un determinado momento um, pasa por enfrente de una librería y que un librero le aconseja que debería hablar con los muertos, ¿no? Lo cual es una cosa sorprendente y curiosa, ¿no? Hablar con los muertos es una frase que de alguna manera sugiere, ¿no? Que el librero le estaba aconsejando leer, ¿no? Leer. Bueno, bueno, por esas cosas del destino, llega a manos de Zenón de Sitio un libro que en aquella época ya tenía unos 50 años de antigüedad, o sea, algo que había pasado hacía 2 generaciones atrás. Ese libro era la Apología de Sócrates. Y en ese libro él entiende una cosa sorprendente. ¿Qué es lo que entiende? Bueno, después de leerlo con mucha acuciosidad y probablemente encontrar, no sé, una forma de distraer el ánimo de frente a las calamidades que estaba viviendo. Bueno, dice, mire, hay algo en este libro que de alguna manera se aplica a mí, ¿no? Y es que lo que nos sucede no es bueno ni malo. Lo bueno o malo es mi reacción ante lo que sucede. Ay, se dice rápido, ¿verdad? ¿Qué le había pasado a Sócrates? Es decir, el libro que había abierto Zenón de Sitio. Bueno, a Sócrates le había pasado la cosa más atroz que le puede pasar a un ser humano, y es que había sido llevado a un juicio injusto por sus enemigos políticos, se lo había declarado culpable de corromper a la juventud, cuando todo lo que había hecho Sócrates a lo largo de su vida había sido intentar educar a la juventud, lo habían
condenado en ese juicio, es decir, sus enemigos habían salido airosos, ¿no? Lo habían condenado como corruptor de la juventud. Y entonces, de acuerdo a las costumbres de la época, no le habían sugerido, mire, usted declárese culpable, y nosotros le cambiamos la condena para que no sea tan dramática, no tiene que morir por esta cosa, esto es claramente algo que le urdieron sus enemigos, etcétera, ¿no? Usted simplemente declárese culpable y le vamos a cambiar la pena por el destierro, por una multa, por alguna cosa por el estilo que más o menos. Y Sócrates dice, no, no me voy a declarar culpable. ¿Por qué? Porque, mire, la maldad que están haciendo ustedes, esa cae sobre su conciencia, pero yo voy a mantener mi dignidad en esta situación. Fíjense que es una situación particularmente dramática. Está acá este cuadro que me gusta mirarlo. Sócrates, digamos, ¿no? Que está apuntando. Fíjense que están todos sus discípulos llorando, intentando convencerlo de que salga de ahí, de que, digamos, acepte ante el tribunal una culpabilidad que no es tal, ¿no? Y para que se le pueda cambiar la condena, están todos digamos, entre llorosos y incrédulos de que el maestro se niegue a transigir con el tribunal. Y entonces Sócrates les recuerda, no, mire, no es tanto lo que me sucede, ¿eh? Las cosas no suceden, los seres humanos no suceden, nos suceden muchas cosas. Me sucede que sufrí una muerte cercana que me tiene muy, muy dolido. Me sucede que tengo una enfermedad muy difícil de sobrellevar. Me sucede que las circunstancias económicas me llevaron a la quiebra. Me suceden cosas, ¿no? Sócrates, y de ahí también Zenón, 50 años más tarde, dice, no es lo que me sucede, es cómo yo reacciono ante lo que me sucede. No es lo que me sucede, sino cómo reacciono ante lo que me sucede. Lo que no depende de nosotros, perdón, acá les cambié la pantalla, pero esencialmente el estoicismo está acá. Lo que no depende de nosotros, ¿no? Es el ámbito de la serenidad. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros, ¿no? No depende de nosotros, no sé, si hay bueno o mal tiempo, si alguien me choca por detrás, si circunstancias de mi empresa exigen que yo me vaya, si me encuentro con un drama de salud que de alguna manera um, me hace la vida más difícil, no depende de mí, ¿no? No depende de mí. Lo que depende de mí es cómo yo reacciono a la enfermedad, a la muerte, al fracaso, al cáncer, etcétera, 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 ¿no? Lo que no depende de nosotros tiene que ver con el ámbito de la serenidad. ¿M? Lo que depende de nosotros, ¿no? Es decir, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, ese es el cultivo de la virtud, ¿no? Ese es el cultivo de la virtud. Bien, más o menos eso. Yo siempre sugiero que el estoicismo es una filosofía que emerge de este naufragio. ¿Por qué? Porque Zenón de Sitio dice, bueno, a mí también me han sucedido ciertas cosas, ¿no? El, la tormenta que finalmente dio al traste con todos mis sueños económicos de hacer grandes comercio en Atenas. Mira, esa tormenta, ese naufragio, eso no está bajo mi control, ¿no? No están bajo mi control, ¿no? Lo que está bajo mi control es cómo yo reacciono, ¿no? Ante eso que aparece dramático, difícil, complejo, etcétera, etcétera, etcétera. Ante todas esas circunstancias,
ante las cuales la vida nos pone. Y la vida nos pone en muchas circunstancias, ¿no? Aquellas que un filósofo alemán llamaba situaciones límites, ¿no? Nos pone de frente al sufrimiento, nos pone de frente al naufragio. Desde luego será difícil que nos suceda algo tan dramático como a Sócrates, pero nos pasan cosas duras, ¿no? Nos pasan cosas duras. ¿Cómo reaccionamos de frente a esas cosas duras? Bueno, eso de alguna manera indica, ¿no? El valor del ser humano, ¿m? La capacidad de resiliencia y finalmente su sabiduría, su libertad y su felicidad, dirían también los estoicos, dirían también los estoicos. Fíjense que esta cosa se dice rápido, pero no es tan rápido. Yo suelo decir más o menos esto, porque esto fue digamos, la primera el primer axioma, ¿no? Mira, no es bueno ni malo, ¿no? Sino indiferente lo que nos pasa, ¿no? Mira, la salud o la enfermedad, la riqueza o la pobreza, el placer o el dolor, mira, el que te palmoteen en la espalda y te feliciten o el que alguien te lance un escupitajo. Muchas de esas cosas, ¿no? No son ni buenas ni malas, ¿no? Sino simplemente indiferentes. Son indiferentes. Por supuesto, dirían los estoicos, hay indiferentes preferidos, pero eso son sutilezas. Esencialmente, ¿no? El bien y el mal, ¿no? Está en mis pensamientos, en mis emociones y en mis acciones, en lo que yo controlo. Bien, y ahí es donde debo concentrarme, ¿no? Y entonces en donde sitio encontró una cierta veta, un cable al cual aferrarse en medio de la tragedia que estaba viviendo, ¿no? Tengo que olvidarme, ¿no? Del naufragio. Tengo que olvidarme del barco, de la pérdida, de la tragedia, de la pobreza, del miedo, de la angustia que todo esto me genera. Tengo que concentrarme en lo que yo puedo controlar. Y podemos controlar muchas cosas, ¿no? Podemos controlar muchas cosas. Ah, em, Quisiera más o menos sugerir esto, nada más, ¿no? Desde luego hay muchas formas de... yo a veces digo que el estoicismo es como una filosofía para náufragos. Es para personas que hemos topado ciertos límites de la vida y hemos advertido, digamos, ¿no? Que estamos eh, a- al menos la vida nos ha puesto en circunstancias complejas, difíciles, amargas, ¿no? Que tienen muchas veces que ver con nuestros propios límites. ¿Mm? Bien, fíjense en la lámina que les estoy poniendo, ¿no? Es un simple busto estoico en el cual se nos muestra Marco Aurelio, todo su esplendor, este emperador estoico romano. Um, y más o menos la vida, según los estoicos, es esto, ¿no? Fíjense, es como una especie de línea del horizonte, ¿no? Por encima de esa línea están todos los eventos sobre los cuales yo no tengo control, ¿no? Las opiniones, las palabras, las acciones de otras personas, el tiempo, el valor de la libra de cobre en la bolsa de metales de Londres, el precio del dólar, ¿no? La apertura del estrecho de Hormuz, el desenlace de la guerra de Ucrania, la escala del terremoto de Venezuela. ¿No? Muchas cosas en el mundo no están bajo mi control. Nada. Poder mirar con cierta libertad, ¿no? Esa línea y decir, esto no depende de mí, ¿no? Si yo tengo cáncer, el cáncer no depende de mí. Ni siquiera el resultado de todos mis esfuerzos. Desde luego,
Me tengo que preocupar de una serie de cosas que yo puedo hacer. Tengo que ir a hacerme una serie de exámenes, tengo que ir donde el doctor, tengo que someterme a una cierta dieta, tengo que someterme a una cantidad de terapias, de fármacos, etcétera. Todo eso es muy importante porque eso está bajo mi control. Pero yo sé que el hecho de tener un cáncer e incluso el resultado final de todo lo que yo haga, de alguna manera, no está bajo mi control. Sí está bajo mi control, en cambio, algo que voy a llamar mis representaciones, mis emociones y mis acciones. En el fondo, no aquello que está por encima de mi control, sino aquello que está bajo mi control. Bueno, ¿qué sucede? Más o menos algo sorprendente, y esto es un diagnóstico maravilloso, ¿no? Esto es un diagnóstico maravilloso que hacían los antiguos y que más o menos voy a intentar con este movimiento que ustedes verán acá. Más o menos algo así. No, no me salió. No me salió, discúlpenme. Pero más o menos lo que pretendía era esto, ¿no? Es comienzo a preocuparme, a angustiarme, a vivir drenado de emociones por cosas que no están bajo mi control y al mismo tiempo comienzo a descuidar las cosas que están bajo mi control. Déjenme poner un ejemplo muy simple. Imagínense ustedes que yo soy un joven recién salido de la universidad y entonces, bueno, tengo, no sé, un cierto título y entonces voy, digamos, hago mi currículum, lo mando a distintas empresas, digamos, no, estoy muy preocupado, razonablemente, estoy, digamos, bajo una cuota de estrés, de presión muy intenso. Entonces, bueno, mire, finalmente consigo una entrevista que para mí es muy importante, hago todo la due diligence, ¿no? Hago las averiguaciones previas, entiendo qué es la empresa que me va a entrevistar, me preparo, adecuo el tono a las distintas preguntas, más o menos genero guiones para saber cómo hacerlo lo mejor posible en la entrevista. Cuando llego a la entrevista, lo intento hacer lo mejor posible, ¿de acuerdo? Y cuando salgo, ¿no? Cuando salgo, ¿qué pasa? Bueno, más o menos algo así. Comienzo a recrear toda la entrevista que tuve con esta persona. Comienzo a mirar una y otra vez el WhatsApp a ver si me llega alguna notificación. Llego a mi casa, abro mi mail una y otra vez. Comienzo a pensar cómo puedo averiguar, tal vez si me contacto con tal persona, vuelvo a ver mi currículum, repaso de nuevo una y otra vez las respuestas que di, pensé, estoy bajo una cierta cuota de angustia. ¿Qué me está pasando? ¿No? ¿Qué me está pasando? Imagínense que esa situación se prolonga 2, 3, 4, 5, 2 semanas, ¿no? ¿Qué me está pasando? Estoy pretendiendo controlar algo que ya no controlo, que es el desenlace, ¿no? Lo que eso pueda resultar. Y al mismo tiempo, y muy probablemente, dado que me estoy concentrando ya en algo que no puedo controlar, que está más allá de mi propia iniciativa, probablemente estoy descuidando ciertas cosas que tienen que ver conmigo y que sí están bajo mi control. Paréntesis, hay un montón de cosas que están bajo nuestro control, ¿no? ¿No? Bajo nuestro control está a qué hora me levanto, cómo divido mi tiempo, cómo organizo el día, a quién le dedico atención, interés, cuáles son mis modos, cuáles son el orden, la prioridad con que organizo mi existencia, la vida, etcétera. Hay muchas cosas, ¿no? A las cuales dedicarse, ¿no? Que cómo, en cuánto tiempo paso en la pantalla scrolleando, cuánto tiempo paso angustiándome por otra cosa. O sea, lo que dice esencialmente el estoicismo es esto. ¿M? Hay una gran cantidad de cosas sobre las cuales tienes control.
ese ámbito sobre el cual tengo control. Ahí se juega la virtud de un ser humano, la libertad de un ser humano, la felicidad de un ser humano, y con relación a todo aquello que no está bajo mi control, el cultivo de la serenidad. Fíjense que estoy dejando de lado, digamos, por qué me pasan las cosas que me pasan. Y probablemente hay muchas layas distintas de estoico. Hay quienes son, digamos, no, en el fondo podrían ver el universo, digamos, no como fruto simplemente de un cierto mecanismo físico que de acuerdo a ciertas leyes intrínsecas se desarrolla, etcétera. Hay otros que de alguna manera podrían ver una providencia detrás de todos los eventos que a un ser humano le pasan. Aún dejando de lado todo eso, ¿no? El estoicismo se sostiene sobre precisamente esta distinción, lo que está a nuestro alcance y lo que no lo está. Bien, um, yo quisiera sugerir, ¿no?, que en la vida contemporánea, bueno, recuperar este horizonte fundamental, ¿no? A veces se habla de dicotomía del control, ¿no? La dicotomía del control. Y la dicotomía del control es precisamente esto. Hay cosas que están bajo nuestro control y saber discernirlas, ¿no? Saber separarlas de aquellas que están bajo nuestro control es la esencia, la línea, digamos, la línea de flotación, ¿no?, del hombre que de alguna manera se ha enfrentado racionalmente a los temas de la vida. Ya, voy a bajar un poquito más. Sí, um, vamos a ver. Sí, que quería contarles alguna otra cosa más, pero esencialmente quisiera decir lo siguiente. El mundo contemporáneo es un mundo que muchas veces nos genera ansiedad, ¿no? Parece que es casi como, según muchos, es como una especie de epidemia del siglo XXI, ¿no? ¿A qué se deba esa ansiedad? Bueno, mira, probablemente la ansiedad es algo muy propio, perdón, voy a retroceder un poquito, ¿no? Para acá, ¿no? ¿A qué se deba esa ansiedad? Bueno, probablemente es algo muy propio del siglo XX, probablemente tiene que ver con esta, digamos, incertidumbre del futuro, ¿no? Eh, eh, hay muchas formas de vivir la ansiedad o la incertidumbre por el futuro. Probablemente hay formas más particulares, ¿no?, más que tienen que ver con una cierta generación. Ustedes saben, por ejemplo, que nosotros hoy en día tenemos una caída demográfica sorprendente y muy difícil de explicar también, ¿no? Una caída demográfica es algo planetario, ¿no? Al año 2023 ya terminamos de crecer. ¿M? Todavía, digamos, acuerdo a una cierta inercia demográfica, eh, dado que los que nacen no son suficientes para reemplazar a los que somos más viejos, pero dado que los más viejos todavía no nos morimos, vamos a seguir creciendo como especie en este planeta durante un cierto número de años, pero ya está más o menos claro, porque los demógrafos se adelantan mucho, a cierto encogimiento, o sea, no cierto, un encogimiento, digamos, ¿no? Eh, un un acortamiento del número de humanos que vivimos en este planeta que va a ser significativo y que probablemente va a ser de las cosas más sorprendentes que pasen en el futuro. Bueno, ¿quién sabe si la incertidumbre de futuro tiene que ver en todo esto, ¿no? Es difícil de entender, pero muy probablemente hay algo en el futuro que nos parece, o sobre todo tal vez a las generaciones más jóvenes, les está pareciendo particularmente hostil
y que sobre ese escenario tan móvil o tan incierto que es el que nos plantea el mundo de hoy, bueno, tal vez la idea de la paternidad comience a desdibujarse. En realidad, el mundo contemporáneo está lleno de incertidumbre. Navegamos en la incertidumbre. No tenemos ni la más mínima idea qué va a ser, digamos, del mundo, ¿no? Si es que el mundo va a ser completamente distinto en 4 o 5 años debido a la inteligencia artificial. No lo sabemos. Hay personajes muy inteligentes y gurúes que ya están profetizando más o menos el fin del mundo por la inteligencia artificial. Hay otros que dicen, en cambio, que viene, no sé, una tierra prometida a partir de la inteligencia artificial. ¿Quién sabe? No lo sabemos, ¿no? Tal vez alguno de ellos tenga razón, ¿no? No lo sabemos. Tal vez no pase nada, tal vez sea solamente una burbuja, tal vez nos demoremos mucho, pero el mundo es muy incierto. Probablemente nuestras vidas, ¿no? No solamente a nivel global, sino también nuestras vidas en particular, se han vuelto más inciertas y volver a recuperar esta antigua um, eh, máxima estoica sobre la dicotomía del control, bueno, tiene algo, ¿no? Sorprendentemente válido también para nosotros. Filosofía como terapia del alma. Eso es lo que tengo yo que decir. Me he saltado un par de cosas sobre las cuales quería hablar, pero no siempre se puede hablar sobre todo, ¿no? Eh, Esencialmente, yo creo que esa es la línea fundacional del estoicismo. Esa fue la línea fundacional del estoicismo hace 24 siglos, cuando Zenón, ¿no?, la imaginó a partir de la apología de Sócrates. Es la línea que de alguna manera cruza todo el mundo um, helenístico y el antiguo imperio romano. Es la línea también que atraviesa toda la historia de los últimos milenios de cristiandad y es también la línea por la cual el estoicismo es particularmente atractivo al mundo contemporáneo. Quisiera presentarles esto también. Eh, la universidad, de alguna manera, ha imaginado, ¿no?, este diplomado como, no sé, una trayectoria eh, que finalmente, después de discusiones, digamos, ¿no?, entre las personas que nos dedicamos al tema estoico en el mundo griego, una trayectoria en 72 horas, o sea, más o menos una caminata más o menos larga, no sé si larga, pero al menos suficiente como para empaparse de ideas más o menos vinculadas, emparentadas con esta idea esencial, eh, y que parten con una mirada histórica que de alguna manera desemboca en el mundo contemporáneo. Pues es lo que quisiera explicar en 5 minutos. Esencialmente es eso, ¿no? Son 4 módulos. Esos 4 módulos son: uno, la antigua Grecia. La antigua Grecia, ¿por qué? Bueno, porque el estoicismo nace en Grecia y de alguna manera tiene que ver con un mundo muy inestable. Fíjense, ¿no? El estoicismo no nace en la época del esplendor de la democracia de Pericles, de la Atenas, de la Acrópolis. No, nace cuando ya Atenas siente que, en fin, su ciclo histórico está llegando al final, cuando hay una cierta desestabilización cultural. Justamente por eso es que hay un cierto también parentesco entre nuestra época y la época en la cual nace el mundo eh, estoico. Es una época en la cual hay ciertas convicciones que parecen haber perdido su fuerza. La religión tradicional parece ya no tener tantas respuestas, al menos a un nivel más masivo, y justamente por eso los seres humanos, ¿no?, buscan nuevas formas de aproximarse a la sabiduría, nuevas técnicas, ¿no?, de vida por las cuales sean capaces de ordenar su propia existencia. Entonces,
Partimos, ¿no? por un módulo en el cual, ¿de qué vamos a estudiar? Bueno, vamos a estudiar sobre la primera semilla, que es la muerte de Sócrates, ¿no? Más o menos lo que rozamos hoy en esta presentación, ¿no? Hablaremos de la filosofía helenística y, por lo tanto, el mundo en el cual el estoicismo se desarrolla, ¿no? Hay ciertas corrientes filosóficas que son como primos hermanos de los estoicos, cínicos, epicúreos, escépticos. Bueno, todos ellos de alguna manera son parte de este clima en el cual va a desarrollarse la filosofía estoica. Esa filosofía estoica va a pasar a manos del antiguo imperio romano, ahí va a tener sus máximos cultores, Séneca, Marco Aurelio, um, um, y Epicteto, ¿no? Y por lo tanto vamos a, de alguna manera, a intentar comprender qué es, ¿no? Lo que sucede en Roma. Roma, de alguna manera, hereda esta filosofía, la enriquece, ¿no? Con su propio pensamiento y casi la convierte en una filosofía imperial, o sea, la filosofía propia del imperio romano es la filosofía estoica. Y justamente por eso tenemos a un personaje que fue emperador de Roma, Marco Aurelio, como uno de sus grandes escultores, y a otro que era un simple esclavo, ¿no? Epicteto, como otro de sus máximos escultores, y además maestro de Marco Aurelio, maestro de Marco Aurelio a través de su obra, ¿no? No se conocieron en vida, pero a través de su. Bien, ese es el segundo gran módulo de este programa. El tercero es el estoicismo en la historia. Y acá tengo que hacer un comentario que es una cosa muy importante. El estoicismo, de alguna manera, eh, eh, protagonizó una alianza, ¿no? Una alianza de primer nivel con el cristianismo. Eh, los primeros cristianos fueron todos estoicos, ¿no? Los primeros cristianos fueron todos estoicos. La generación culta de creyentes que accedió a la fe, porque usualmente la primera generación de cristianos probablemente eran gente que eventualmente poseía una cultura más precaria, no era letrada, no sabía tal vez probablemente ni leer ni escribir, estoy haciendo excepción de, no sé, de San Pablo, de San Juan, etcétera, pero todo ese primer siglo es más bien, son esclavos, son soldados, son personas que eventualmente ocupan roles muy menores dentro de la sociedad, pero cuando ya en el siglo segundo después de Cristo se incorpora al mundo cristiano una primera generación de romanos cultos, todos ellos, sin excepción, son todos estoicos, estoicos. Y de alguna manera muchas ideas del estoicismo se incorporan con total naturalidad al mundo medieval que se estaba gestando, medieval que se estaba gestando. Hay muchas cosas que nosotros consideramos que son eh, prácticas casi como monacales. Piensen ustedes en el examen de conciencia, examinar la propia conciencia. ¿Mm? Eso no es una práctica cristiana, al menos originalmente, es una práctica estoica. Es una práctica estoica. Y así como esas, otras muchas, ¿no? Otras muchas. No, qué sé yo, el silencio, la lectura meditativa. Hay muchas cosas que tienen que ver o que vienen de allá y que de alguna manera pasan a un tronco que tiene que ver con el mundo medieval y que después se va a trasladar con mucha naturalidad y con un cierto revival también, porque hay un boom del estoicismo en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, y hay muchos personajes del arte, de la cultura, de la literatura, de la política, que parecen no tener nada que ver entre sí, pero que todos ellos, ¿no? Han sido lectores de grandes estoicos, ¿no? De grandes estoicos, de Séneca, particularmente de Séneca, pero de otros muchos más también. Bien, y finalmente llegamos a al cuarto espacio, que es un mundo para hablar sobre el mundo contemporáneo, o sea, un espacio para hablar sobre el mundo contemporáneo. Eh,
y el estoicismo. Y hablar de una serie de confluencias sorprendentes. ¿No? Hay confluencias entre el antiguo mundo estoico y ciertas técnicas, por ejemplo, de terapia psicológica, ¿no? La CBT, Cognitive Behavioral Therapy. ¿No? La CBT es una terapia que tiene una larga tradición durante los últimos 50 años. Hay algunos que dicen que es la única terapia psicológica que verdaderamente cura. No, no sé si eso es verdad o no. Por favor, no, si hay alguien, no se sienta ofendido por eso, lo digo desde mi propia ignorancia. Pero, digamos, la raíz o la semilla estoica está absolutamente presente ahí, ¿no? Y en general, en muchas prácticas de carácter psicológico que tienen que ver con, digamos, que están emparentadas sorprendentemente con las prácticas del antiguo mundo estoico. Fíjense, por ejemplo, que a mí esto es lo que más me sorprende, y es lo que la neurociencia ha venido a proponer sobre, pésame, la neurociencia es una cosa verdaderamente sorprendente para aquellos que somos legos, ¿no? Cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y cómo funciona, cómo discrimina el placer del dolor, qué son las cosas que eventualmente nos motivan, qué son las cosas que nos decepcionan, qué son las cosas que nos enganchan, qué son las cosas que, en fin, la neurociencia es algo que de alguna manera pone sobre la mesa o desnuda muchas formas en las cuales los seres humanos reaccionamos, actuamos, ¿no? Y es una herramienta de autoconocimiento sorprendente y lo que a mí más me sorprende y más me fascina, ¿no? Las vinculaciones evidentes que yo veo también entre el mundo de la neurociencia, no solamente en el mundo de las terapias psicológicas más contemporáneas, etcétera, sino también ahí, ¿no? Para hablar con respecto al mundo de la, del antiguo estoicismo. Hay un libro que yo debería ya callarme la boca. Hay un libro fascinante que me hubiera querido hacer una alusión, un libro que se llama, que tiene ya 4 o 5 años, tal vez más de 4 o 5 años, Nación Dopamina, Dopamine Nation, ¿no? Que tiene que ver con esta generación entera, ¿no? De alguna manera que nos hemos adecuado al scrolling de las pantallas, a que no haya prácticamente ningún segundo que no esté saturado de estímulo y todo lo que eso provoca en nuestras formas, digamos, ¿no? Porque el cerebro es algo plástico y todo eso como de alguna manera va influyendo. Bueno, si uno pone, ¿no? Vincula ese tipo de reflexiones, ¿no? De carácter científico con respecto a reflexiones de carácter filosófico, es muy notable la vinculación y la continuidad. La continuación y la continuidad. Por eso quisiera yo decir, yo invito, desde luego, si hay alguien a quien yo pueda eventualmente resolver alguna pregunta, con mucho gusto lo hago ahora. También quiero dejarles acá mi mail, se los voy a dejar en el chat, que es vidal@uai.cl. Si alguien se queda ya, pensando sobre alguna idea eh, ahí está. Con mucho gusto puede comunicarse conmigo. La universidad ha determinado que yo soy el director de este programa, pero desde luego hay un equipo de profesores detrás. Así que, digamos, dentro de mis funciones como director está el responder eventualmente dudas de carácter más académico. A ver, una cosa que es muy importante para mí, y esto también es tal vez una cuestión esencial. eh, ¿Por qué se llamaban estoicos? Probablemente todo el mundo lo sabe, simplemente porque se reunían en la Stoa Poikile, un lugar en la Atenas antigua, en donde la Stoa es un lugar específico donde, qué sé yo, había un grupo de personas en las cuales se juntaban, discutían, conversaban, etcétera. No, si nosotros hacemos un diplomado en filosofía estoica y mundo moderno, no puede ser
no pueden ser monólogos de profesores, ¿no? De alguna manera um, tienen que ser algo dialogado, ¿no? Algo dialógico, algo en lo cual ustedes participen, algo en lo cual los alumnos y los profesores nos transformemos en una cierta comunidad. Una comunidad que, claro, no puede ser muy grande, precisamente porque tiene que ser una comunidad en donde haya un cierto sentido de pertenencia, en donde discutamos, en donde propongamos ideas. Eso es una cosa maravillosa del mundo estoico. No, en el mundo estoico no están todos de acuerdo. Eh, Hay otras corrientes como en el epicureísmo, donde más o menos hay una especie de dogma central dado por el fundador y todo el mundo se... Bueno, no, acá hay una cierta discusión. Los mismos pensadores estoicos van atravesando ciertas fases y yo pongo al primer Séneca con respecto al último Séneca, a veces no calzan del todo, por lo tanto hay digamos, progreso, desarrollo, confluencia, es precisamente eso lo que quisiéramos lograr. Eh, este diplomado tiene que incorporar aportaciones de quienes se someten a esta disciplina, ¿no? Y esto no es un drama, no es ninguna tragedia, no, por el contrario, es precisamente es la posibilidad de expresar delante de otros, digamos, ¿no? Estoicos, digamos, ¿no? Que nos juntamos en esta estoa virtual, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? También hacemos el esfuerzo por penetrar un cierto texto y por darle alguna mirada contemporánea. Bien, eso es más o menos lo que yo tengo que decir. Estoy más o menos llegando al tiempo, creo que sí, ¿no? Si hay alguna duda, estaría feliz de responderla sucintamente. Um, Bien, bueno, muy bien. Entonces, dejémoslo acá he tenido gusto gigante de encontrarme con ustedes y espero verlos más adelante en otras circunstancias análogas. Muy buenas tardes a todo el mundo y nos encontramos en la Muchas siguiente. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias.